Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Rose, por si no me conocías. Y bien, mis amores, como vieron en el título, hoy vamos a tener un haul de maquillaje. Ay, sí, un haul de maquillaje, como que de otros productitos también, vamos a decir que de la cara. Realmente, yo creo que así debería, es el nombre correcto para darle a este video. No vamos a hablar mucho, vamos a empezar. Yo lo primero que le quiero enseñar, mis amores, son estas agüitas que yo tengo para la cara. Yo creo que les mostré la agua de rosa, pero no recuerdo bien, pero bueno, en fin, son estas. Esta es de pepino, esta es de rosa, que ya se me está terminando y esa no la he vuelto a encontrar, y esta es de coco. Yo la verdad que estoy como que maniática. Estas son unas aguas hidratantes. De hecho, la agua de rosa ustedes la pueden rociar, echar, aplicar luego de maquillarse. Eso ayuda a que le permanezca el maquillaje. Pero realmente la forma como que tradicional de ponerse estas aguas o correcta es ponérselas después en las mañanas o en las noches, después de un baño. Yo realmente me la aplico así, después de un baño. Me la aplico y eso refresca mi cara, la dejo que se seque solita y luego pongo mi crema hidratante, o si es en la noche mi crema de la noche, la de los otros, todas esas cositas que uno se pone, pero esto es lo primero que me pongo. Y la verdad que a mí me encanta mucho este tipo de agua. Yo la he ido comprando de la marca como Peerless Essence o Esencia de Perlas. Algo así se llama esta marca, es muy chula. Pero en fin, estas agüitas me encantan. Son súper chulas. De verdad que sirven de mucho. Han cambiado muchísimo la piel. Mi piel me la ha hidratado y todo eso. Y ustedes saben que a mí, todo lo que tenga que ver con cosas naturales, como que coco, pepino, agua de rosas, todo ese tipo de cosas, ustedes saben que son favoritísimas en mi vida. Otro que quiero enseñarles es este bronceador. De verdad que este bronceador es lo último de la película. Estos son los protagonistas de la película. Demasiado chulo. Esto usted se lo aplica. Yo lo conseguí también en Marcha. Ustedes dirán, pero todo en Marcha. Si en Marcha ustedes consiguen cosas súper caras, pues ahí siempre a mitad de precio o requete mucho más barata. Como les dije de las agüitas de la cara, miren, ahí la venden a $8 y en Amazon la busqué y costaba de que $50. Esos salteadores. Pero en fin, esta es de la marca Beauty Concepts, como concepto hermoso, algo así, no sé. Este bronzer es bien bonito cuando ustedes quieren ponerse como un maquillaje bien coquetico, a la vez como que no quieran maquillarse mucho y quieren resaltar sus pómulos y estas cositas aquí, pues ustedes se lo ponen. Me gustó, a mí me encantó. Amores, otra cosa que yo no puedo dejar de mostrarles, porque de verdad que yo estoy loca con esto. Yo para mis contornos siempre utilizo como que contornos en pasta, cremositos, así como que me sé contornear mejor. Pero miren, esta paleta me la enviaron de Octoly, la marca Ivy, vamos a decir así, Ivy Beauty. Se lo voy a dejar escrito por aquí, cómo se escribe y todo eso. Esta paleta es de contorno y highlights. Pero miren, mis amores, estos son los highlights aquí debajo, aquí arriba trae 3 y aquí debajo son 3 más, que son los contornos, perdón. Ya yo la utilicé en mi maquillaje, pero le voy a estar poniendo por aquí cómo se aplica. Yo estoy utilizando el contorno porque es lo que estoy utilizando más de esta paleta, aunque los highlights son bien bonitos, pero la verdad que este producto me gustó muchísimo. Ustedes pueden ver por ahí, como les estoy mostrando, cómo contornear y todo eso. Y lo que más me gustó es que trae su brocha. Es con esta la que estoy utilizando. O sea, mi contorno me lo estoy haciendo con esta brocha. Es chulísima porque tiene como que la formita para arribita así, como que inclinadita, y se hace mucho más fácil hacerse el contorno con ella. Esta paleta está chulísima y yo le dije que si por favor me podían dar algún descuento, algún cupón, y sí me lo dieron. Se lo voy a estar dejando por aquí. Esto no es una publicidad, yo no gano nada con eso, de verdad que no, simplemente que quise conseguir un descuento y lo pueden utilizar en toda la página de ellos. Por aquí le estoy dejando el cupón, es un 20% de descuento. Rose, lo pueden utilizar
aprovechenlo porque la verdad que la mayoría de paletas de contorno son bastante costosas. Y esta a mí me parece un precio razonable. Más saben que las mujeres siempre estamos comprando maquillaje, así que vayan, no desaprovechen. También estoy utilizando, ya ustedes saben que yo les he mencionado estos productos a ustedes por aquí. Aunque no se lo he mencionado, se lo he escrito porque yo nunca sé decir este nombre. Como Oli Princeton. De verdad que esto a mí, yo siempre les digo a ustedes, se lo he mencionado anteriormente porque yo utilizo mucho estos productos, todos los de ellos. No sé si recuerdan que se lo he mencionado. Esta es mi crema para aquí, para proteger los ojos, la crema de los ojos. Ustedes saben, mis amores, hay personas que creen que luego de los 40, de los tantos, o sea, cuando ya las arrugas están, cuando ya la piel de por sí está maltratada, es que empiezan a cuidársela, y no es así, mis amores. Hay que cuidar desde mucho antes. También de allá, eso me lo enviaron de Octoly, también de allá, miren, este ya se me está acabando. Este es mi suero, es un suero, pero es para la noche, es como un gel. Dice que es un gel transformante, transformador, ay, como se diga. No es que no me lo sé, como que, ay, se me olvidó, solamente lo sé decir en inglés. No, el problema es que no lo sé ni en inglés ni en español. Really, nigga? Pero mis amores, es como que para transformar, dice que es un gel transformador. Entonces realmente es como un suero. Miren, ustedes se lo ponen, se lo juro, se lo prometo, que ustedes sienten como que algo le está haciendo en la piel. A mí me encanta, y bueno, como ya se me estaba acabando, lo pedí en Octoly, perdón, y me lo enviaron en tamaño grande. Miren, esta otra cosita, esto tengo que mostrárselo porque esto es como que un dúo. Ellos son así como que juntos, milagrosos. Esto de verdad, miren, este es el corrector de ojeras, es de Lancôme, muy bueno, cubre muchísimo las ojeras. Pero aquí, olvídense de eso, que eso es como que normal, eso usted lo encuentra, un corrector bueno. Esto, mis amores, esto es un tratamiento para usted ponérselo, es como una cremita. Pero usted la pone todos los días, en la mañana, luego de utilizar su crema hidratante. Usted la pone aquí alrededor de los ojos y de verdad que eso va, luego de varias semanas, dice aquí que luego de 4 semanas, usted va a ver, porque ayuda a reducir las ojeras y ayuda a reducir las bolsas que se le hacen a uno aquí en los ojos, en el área aquí abajito de los ojos. Y la verdad sí, ya yo tengo unas 2 semanas, por eso no se lo había mostrado, para de verdad utilizarlo como unas 2 semanas o 3. No le voy a decir que mis ojeras desaparecieron totalmente, no, porque eso no va a pasar. Pero sí han ido disminuyendo notablemente, y también estas bolsas que tenían los ojos. Esto es muy chulo, mis amores, de Lancôme. Les dejo por aquí también todo, chequen como les dije ahí debajo, que van a ver. También miren esta aceitona que tengo. Estoy muy privona con esta aceitona. La compré en Marshall. Allá en Marshall me salió por tan solo $2. Dice aquí que el precio normal es $3, que es también demasiado bueno. Es de la marca, dice Onyx Professional. Onyx, sí, Onyx, algo así, profesional. Pero miren, lo que me gusta de esto es que ustedes no tienen que estar embromando, como que destapando, no. Ponen el algodón aquí encima, presiona y ya, y el algodón sale cosas. Y lo que más me gustó es que está bien buena, o sea, te la quita de una vez, porque hay unas aceitonas, mis amores, que hay que durar toda una eternidad. También tengo esta mascarilla que quería recomendársela a ustedes. Esta me salió de la marca Manifit o Mainfit. También le dejo el nombrecito por aquí para que no nos agobiemos mucho. Esto me vino en mi ICSI de este mes, de septiembre, sí. Y de verdad que bueno que me... Esto le hidrata muchísimo a uno la piel, usted se la pone, son de estas que vienen como que en pañitos blancos con la forma de los ojos, la nariz, para un hoyito aquí, esta cuestión son de esas. Y Dios mío, qué cosa más chula, esto le hidrata la piel a ustedes, mis amores, inmediatamente, me fascinó. Pero bueno, las quiero muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por haberse quedado conmigo, gracias por haber venido, gracias por los comentarios, no importa que sean 3 o 4 comentarios, para mí son muchísimos, significan demasiado. Compartan el video en Facebook, mándenselo a una amiga por WhatsApp, a un amigo, no importa, a su mami, a su papi, a quien sea, pero mándenselo, mis amores, que eso me ayuda muchísimo. También denle un like, ya que lo vieron, denle un like, eso no cuesta nada. Denle like, es más, denle hasta un dislike, porque eso también me ayuda a mí. Yo no tengo problemas, yo soy masoquista, yo cojo lo que sea, pero denle algo al video, mis amores, las quiero muchísimo.
Gracias, gracias, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima, si así mi papá Dios precioso me lo permite. Bye, bye.